Ahora sí, volver a entrar. Ahora sí está grabando. Ok. Bueno, buenos días a todos. Hoy, como ponía en el mail, volvemos otra vez a la actividad docente, igual que los estudiantes de universidad y los colegios. Empezamos el Fórum de Enfermedades Autoinmunes con una sesión que es un poquito de actualización y un poquito de investigación en el campo del síndrome antifosfolipídico. De manera que uno de los caballos de batalla que tenemos en esta enfermedad, aparte del tratamiento y de intentar reducir, digamos, el número de trombosis recurrentes o de morbilidad obstétrica o mejorar el porcentaje de morbilidad obstétrica, está en el campo sobre todo del diagnóstico y de los problemas que nos implica, digamos, la interpretación de los resultados del laboratorio en cuanto a la determinación de los anticuerpos antifosfolipídicos. De manera que esta es, digamos, que es una de las zonas grises que aún tenemos en el diagnóstico, en el manejo, en el tratamiento de estos pacientes. Entonces, para hablarnos, digamos, de alguna de estas zonas grises, de cuál es el valor de los valores limítrofes de los anticuerpos antifosfolipídicos o de los pacientes que solo tienen una determinación de anticuerpo antifosfolipídico, es decir, de aquello que en la práctica clínica hablamos de síndrome antifosfolipídico probable y cuál sería la posible interpretación de estos pacientes o las posibles pautas terapéuticas. Contamos con el doctor Gilberto Pires da Rosa. Gilberto es un ya conocido del servicio. Su periplo, digamos, en nuestros servicios se remonta ya hace unos años cuando hizo una rotación externa en nuestro servicio, que ya dejó huella y ya vislumbraba, digamos, un futuro esperanzador y en el campo de las enfermedades autoinmunes, y que luego se ha confirmado con el máster que hizo también en nuestro servicio, el máster de enfermedades autoinmunes que coordinamos, y ahora con el programa de doctorado y su proyecto de tesis doctoral precisamente en este campo. Entonces, como ya empezamos a tener alguna experiencia, incluso publicada, en este tema, se nos ocurrió que sería interesante pues, bueno, invitarlo y que nos hiciese un poquito de update en este campo. De verdad que, Gilberto, muchísimas gracias. En la plataforma Teams al menos nos permite vernos en la distancia y seguro que mejorar el nivel de nuestras sesiones. Cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias por la presentación. Déjame aquí. ¿Está bien la imagen? Perfecto. Perfecto. Buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Rosa, soy internista aquí en Oporto, Portugal. Y en primer lugar pido disculpas por mi malo castellano y seguro van a escuchar varias palabras que no van a conocer durante la presentación. Pido que lo miren como una oportunidad de aprender un poco de portugués. Y quiero también agradecer al doctor Cervera y doctor Espinosa especialmente por todo el apoyo y su contribución para mis trabajos. Han sido incansables en ayudarme. Y me han pedido para hablar de un tema que nos encanta, pero un tema difícil, un tema ambiguo, las áreas dudosas del SAF, del síndrome antifosfolípido. La verdad es que es un tema un poco complicado y es un tema un poco teórico, pero los problemas y los obstáculos que nos enfrentamos primeramente han sido precisamente teóricos. Y quien maneja la enfermedad sabe que tenemos situaciones dudosas todos los días prácticamente. Y dando algunos ejemplos, tenemos, por ejemplo, un paciente que nos llega con 2 abortos y que tiene anticuerpos antifosfolipídicos positivos. Y nos preguntan, entonces, ¿qué terapia hacemos en el próximo embarazo? O entonces, un paciente con eventos trombóticos, una TVP, un TEP, que tiene anticuerpos antifosfolipídicos totalmente y persistentemente negativos, pero que tiene una trombocitopenia, un livedo, una endocarditis trombótica, lo que llamamos las manifestaciones no criterio. ¿Planteamos extender anticoagulación en este paciente? O pacientes que tienen criterios clínicos y que tienen positividad de anticuerpos, pero que no cumplen los criterios laboratoriales. Hablamos o de bajos títulos o de una sola determinación positiva. ¿Qué hacemos? ¿Terminamos tratando como si fueran un SAF? ¿Extendemos la anticoagulación o no? O, por ejemplo, también pacientes con eventos trombóticos que tienen anticuerpos criterio negativos, pero que tienen los llamados anticuerpos no criterio, como
los antifosfatidilcerina, protrombina positivos. ¿Qué hacemos en esos pacientes? Los tratamos como un SAF y, para terminar, pacientes que nos llegan, por ejemplo, con una trombocitopenia, que nos llegan como una púrpura trombocitopénica inmune, pero que tienen además anticuerpos antifosfolipídicos persistentemente positivos. Hacemos algo diferente, tratamos estos pacientes de forma diferente. La verdad es que no hay una respuesta categórica para estas cuestiones, no hay una respuesta final. Y eso nos hace pensar una cosa, que la verdad es que, y lo sabemos, los criterios clasificatorios tienen algunas limitaciones. Por un lado, tienen limitaciones clínicas. Hablamos de estas manifestaciones no criterio que no forman parte de los criterios, pero que sabemos que tienen impacto en el curso clínico de la enfermedad. Y por otro lado, por la parte laboratorial, tenemos esta cuestión de los pacientes que parecen un SAF, pero tienen anticuerpos negativos o anticuerpos en bajo título, o entonces que tienen la positividad de estos anticuerpos no criterio, como sean las IgAs de la beta-2 y la cardiolipina, los antivimentina cardiolipina, los antidomini 1 de la beta-2 glicoproteína, los antifosfatidilcerina protombina, los antianexina 5, y siguen descubriendo otros anticuerpos que parecen tener relevancia. Pero la verdad es que nosotros queríamos, y ha sido siempre nuestro objetivo desde el principio, analizar estos pacientes y comparar estos pacientes, intentar hacer un poco de organización. Pero la verdad es que cuando empezamos a revisar la literatura, cada estudio, cada persona, cada grupo tenía su nomenclatura, su definición para cada uno de los tipos de SAF no criterio. Tienes SAF no criterio, SAF seronegativo, SAF incompleto, SAF probable, SAF no convencional, SAF bajo título, el OMAPS, la morbilidad obstétrica asociada a anticuerpos antifosfolipídicos, el SAF posible. Una verdadera confusión. Muy difícil intentar hacer algo organizado e intentar agregar información sobre este tema. Entonces, hemos pensado, y ha sido nuestro primer paper, hacer un poco de revisión de esta parte y proponer alguna organización. No queremos cambiar con esto la práctica clínica, pero queríamos un poco organizar, para fines de investigación, organizar el síndrome antifosfolipídico no criterio. Intentar buscar diferentes perfiles de pacientes dentro de este nombre de síndrome antifosfolipídico no criterio. Entonces empezamos revisando la literatura y buscando las diferentes nomenclaturas, los diferentes nombres del síndrome antifosfolipídico no criterio, y al final llegamos a 4 perfiles de pacientes no criterio. Primero, los pacientes que tienen criterios clínicos, pero también, además tienen manifestaciones no criterio y que no tienen anticuerpos antifosfolipídicos positivos. Después, el segundo grupo, los pacientes que solo tienen manifestaciones no criterio, pero que tienen anticuerpos positivos y que cumplen los criterios laboratoriales. El tercer grupo, los pacientes que tienen criterios clínicos y también tienen positividad de anticuerpos, pero que no cumplen los criterios laboratoriales. Y, por fin, los pacientes con criterios clínicos, con anticuerpos criterio negativos o que no cumplan criterios, y con positividad para los anticuerpos no criterio. Entonces, nuestro objetivo sería un poco analizar cada uno de estos subtipos, de estos subgrupos, y proponer una definición un poco más categórica. Y empezando por el primer grupo, los pacientes, es lo más conocido, los pacientes que tienen criterios clínicos, tienen manifestaciones no criterio y anticuerpos negativos, el SAF seronegativo, que ya Hughes y Camasta hablaban de SAF seronegativo en 2003, y mismo incluso en el Congreso Internacional de Anticuerpos Antifosfolipídicos se habla del SAF seronegativo, diciendo que serían los pacientes que tienen criterios clínicos, con manifestaciones no criterio, con anticuerpos negativos y además con la exclusión de otras trombofilias. Y entonces esta parte de las manifestaciones no criterio nos parece
de mucha importancia, porque en muchos estudios la definición de anticuerpo del SAF seronegativo es solo pacientes que tienen criterios clínicos, un evento y no tienen anticuerpos. Con eso, imaginen un paciente que tiene una TVP y no tiene anticuerpos, ya sería un SAF seronegativo. Y eso no nos parece correcto. Es importante tener otras manifestaciones. Entonces, intentamos agregar y juntar las diferentes manifestaciones no criterio. Las obstétricas, que son sobre todo dos abortos, por ejemplo, o entonces morbilidad obstétrica más tardía, o entonces también infertilidad. Y, por otro lado, las manifestaciones no obstétricas. Hablamos de la nefropatía por SAF, de livedos reticulares, de la mielitis, de la enfermedad valvular cardíaca, de la anemia hemolítica, de la migraña. Y intentamos también hacer otra cosa, porque la verdad es que nos parece que las manifestaciones no criterio no son todas iguales. O sea, decir que un paciente tiene un ictus y enfermedad valvular cardíaca o nefropatía no es el mismo que decir que tiene un ictus y migraña. Entonces, intentamos hacer la división de las manifestaciones no obstétricas, no criterio, en mayor y menor. Y las mayor han sido las manifestaciones que en el Congreso Internacional de Antifosfolipídicos y en el Comité de Desarrollo de los Nuevos Criterios, las manifestaciones que tuvieron más evidencia, que tienen más fuerza, digamos. Entonces, esas serían las mayor. Otra cuestión que tiene, importancia es la cuestión de otras trombofilias, porque en la mayoría de los estudios hay una otra trombofilia, como por ejemplo el déficit de proteína C, se excluyen estos pacientes como SAF seronegativo. Pero la verdad es que consideramos que si tenemos un paciente que tiene eventos trombóticos significativos, venosos, arteriales, y que además tiene, por ejemplo, livedos reticulares, que tiene enfermedad valvular cardíaca, un cuadro que no parece todo explicado por la trombofilia, nos parece que todavía lo podríamos considerar un SAF seronegativo. La verdad es que hay varios pacientes con SAF que tienen también otras trombofilias. Y por fin, nos parece que si un paciente tiene una enfermedad autoinmune sistémica o órgano específica asociada, principalmente el lupus, nos parece como un indicador de antecedentes de autoinmunidad, por eso sería un refuerzo también para el diagnóstico de SAF seronegativo. Entonces, terminando este grupo, nuestra definición sería la presencia de criterios clínicos con las manifestaciones no criterio, o una obstétrica, o una mayor no obstétrica, o dos menor no obstétricas, con anticuerpos antifosfolipídicos persistentemente negativos y la exclusión de otras trombofilias que expliquen todo el cuadro clínico del paciente. El segundo grupo, un poco más sencillo, los pacientes que solo tienen manifestaciones no criterio y que tienen una positividad de anticuerpos que cumple criterios clasificatorios. Ya les han llamado el SAF probable en 2006, por ejemplo, o más tarde el pre-SAF, el pre-EPS, porque muchas de estas manifestaciones podrían anteceder las manifestaciones trombóticas más definitivas. Y mismo ahora en el registro EuroAPS se escucha el término OMAPS, la morbilidad obstétrica asociada a anticuerpos antifosfolipídicos, especialmente manifestaciones no criterio obstétricas, también muy importantes. Entonces, una vez más, utilizaríamos la misma tabla, las mismas manifestaciones no criterio, y en este caso, este SAF que llamamos un SAF clínico no criterio, un Clinical Non-Criteria APS, tendría las manifestaciones no criterio con la misma definición de antes, con la positividad de criterios de laboratorio. Después, un tercer grupo, los pacientes que tienen criterios clínicos y después tienen positividad de anticuerpos, pero que no cumplen totalmente los criterios. Sería el SAF incompleto de laboratorio, Incomplete Laboratory APS. Y este me parece un grupo muy interesante y un grupo muy dudoso, porque la verdad es que escuchamos mucho el término bajo título y los pacientes con bajo título, y hay varios estudios en este tema con resultados contradictorios incluso. ¿Y esto por qué? Porque pasa lo mismo
que hablamos en el principio. ¿Qué son anticuerpos de bajo título? Y hay muchas definiciones también. Si vamos a los criterios de 2006, vemos que en los anticardiolipinas, para tener un anticuerpo de título alto o título elevado, tiene que tener un título, un valor numérico en las cardiolipinas de más de 40 GPL o MPL, o entonces, y muchas veces las personas se olvidan de esta parte, tiene que estar por arriba del percentil 99. Y en las beta 2 solo habla de percentil, ni habla del valor numérico. Pero la verdad es que en muchas personas piensan siempre, cuando se piensa en bajo título, en el valor numérico entre 20 y 40 GPLs o MPLs. Entonces, en los estudios hay el valor numérico de 20 a 40, hay otros valores numéricos, hay los percentiles también, desde el percentil 90 a 99 al percentil 95, 99, otros valores y otros intervalos, o entonces muchos siguen las recomendaciones del fabricante, el intervalo establecido por el fabricante. Y esto tiene problemas y nos trae problemas muy categóricos en el diagnóstico del SAF. Y traigo un ejemplo muy práctico, un ejemplo de mi hospital. Por ejemplo, tengo aquí una determinación de anticuerpos de cardiolipina y de beta-2 glicoproteína de mi hospital. Y el paciente tiene anticardiolipinas IgG de 28. Y nuestro punto de corte, nuestro cutoff del fabricante era 20. Entonces, siempre pensamos durante años, este es un paciente que tiene un poco bajo título, ¿no? 20 es el punto de corte, tiene 28, no es un título muy elevado. Pero la verdad es que lo que hicimos, hablamos con el fabricante que tiene una población similar a la nuestra y pedimos cuáles son vuestros percentiles 99. En vuestros estudios, ¿cuál fue el percentil 99? Y la verdad es que el percentil 99 era de 12, no de 20, pero de 12. Entonces, este paciente no es un bajo título. Este paciente cumple criterios categóricamente. Es un SAF categórico. Y esto nos hace mucha diferencia. Entonces, empezamos a pensar, ¿será que esto pasa con los varios fabricantes? Y entonces hicimos una carta que enviamos recientemente para Rheumatology y que trata precisamente de este tema. Pedimos a varios fabricantes su percentil 99 en sus poblaciones y sus puntos de corte, y la verdad es que muchas veces el percentil 99 está bien por debajo de su punto de corte, tanto para las anticardiolipinas como para las beta-2 glicoproteína. Y además hay otra cosa, los fabricantes utilizan mucho los términos low positive, weak positive, borderline, equivocal, términos que no tienen valor para nosotros en términos de diagnóstico y que pueden originar alguna confusión. Yo comprendo que los fabricantes quieren tener testes y determinaciones muy específicas y ser lo más específicos posible, pero la verdad es que toda esta nomenclatura termina siendo muy confusa y puede originar errores de diagnóstico en SAF. Entonces, hablando de los bajo título, nosotros sabemos que la mejor forma, la mejor manera de hacer la determinación sería, y no es sencillo, no es fácil, sería en cada centro determinar sus propios puntos de corte con percentiles utilizando dadores sanos. Pero la verdad es que sabemos que no es muy sencillo hacerlo siempre, pero consideramos que los bajo títulos debería hablarse de ellos siempre utilizando los percentiles. Y también que los fabricantes deberían evitar esta terminología de borderline positive, low positive, que solo añade confusión al diagnóstico del SAF. Entonces, de nuestra parte, este SAF incompleto de laboratorio, los bajo título, serían los que tienen criterios clínicos y además 2 o más determinaciones de bajo título de cardiolipina y beta-2. ¿Y qué sería este bajo título? Entre el percentil 95 y 99, que es lo más utilizado, o entonces solo no tenemos esta información y solo para las cardiolipinas un valor numérico por debajo de los 40 GPL, pero prefiriendo los percentiles entre el percentil 95 y 99. Una cosa que podrían preguntar, entonces,
los pacientes que tienen criterios de laboratorio incompletos, ¿qué pasa con los pacientes con una positividad solo? La verdad es que nosotros queremos y estamos ahora estudiando estos pacientes, pero aquí nos pareció mejor excluirlos, porque la verdad es que es muy difícil excluir, descartar un falso positivo en un paciente que solo tiene una determinación, y algunos de los estudios previos han demostrado que no parece haber un riesgo más elevado o aumentado de eventos recurrentes en estos pacientes en comparación con la población general. Por eso los vamos a estudiar y nos interesan estos pacientes, pero por ahora no. Para terminar, el grupo de los pacientes que tienen criterios clínicos, no tienen anticuerpos criterio, pero tienen los anticuerpos no criterio. Lo llamamos un SAF no criterio de laboratorio, Laboratory Non-Criteria APS, que muchas veces ya es llamado en algunos estudios de SAF probable, por ejemplo. Y la verdad es que, ya lo dice, que hay varios anticuerpos y cada vez más con interés. Y parece que ayudan mismo en el diagnóstico o en mejorar nuestra capacidad, sensibilidad de diagnóstico. Hay 3 estudios para mí más importantes. Un estudio francés de McKinnon en pacientes con SAF obstétrico seronegativo, en lo cual se ha detectado anticuerpos no criterio en el 68% de los pacientes. Un estudio inglés de Zohori, en lo cual se han determinado la presencia de anticuerpos no criterio en 1/3 de los pacientes seronegativos, y un estudio muy bien hecho y muy interesante chino de Liu, en lo cual se han detectado en pacientes seronegativos y una población bien determinada, anticuerpos no criterio en el 60% de la población de SAF seronegativo. Entonces, nuestra definición aquí sería, para este SAF no criterio de laboratorio, la presencia de criterios clínicos, anticuerpos criterio negativos y, además, la presencia de uno de los anticuerpos no criterio. Entonces, proponíamos esta nomenclatura final, claro, siempre, como lo dice, más para fines de investigación, para organizar un poco la investigación. Entonces sería el SAF seronegativo, con las manifestaciones no criterio y anticuerpos negativos, el SAF clínico no criterio, pacientes que solo tienen manifestaciones no criterio, el SAF incompleto del laboratorio, los que tienen determinaciones de bajo título, y el SAF no criterio de laboratorio, los que tienen los anticuerpos no criterio positivos. Y no podría ahora terminar sin intentar un poco, con esta organización ahora nueva, intentar un poco analizar los estudios que hay, los más importantes estudios que hay en este tema. Y tenemos uno de los clásicos, un estudio de 2012 del grupo de Camasta, con 67 SAF seronegativos, y eran pacientes que tenían además manifestaciones no criterio en comparación con SAF criterio, digamos. Y la verdad es que no se han demostrado muchas diferencias, no encontraron diferencias en términos de eventos trombóticos, en términos de eventos obstétricos, en términos de recurrencia de trombosis, y incluso el tratamiento ha sido similar entre los grupos. Y muy curioso, incluso la tasa de embarazos exitosos ha sido más baja en las mujeres con SAF seronegativo. Después, un estudio del grupo de McKinnon que habla del SAF no convencional, que al final es el SAF, son pacientes que tienen anticuerpos no criterio, y una vez más, aquí un grupo diferente, no encontraron diferencias en términos de complicaciones obstétricas, y el tratamiento ha mejorado también el pronóstico obstétrico de las pacientes con este SAF no criterio. Ha mejorado la tasa también de embarazos exitosos. Un estudio con una población más larga, con un N significativo, un estudio de registro EuroAPS, y que tiene 640 pacientes no criterio. Claro que dentro de estos 640 que se han analizado como un grupo, hay diversos subgrupos, y precisamente algunos pacientes son de bajo título o solo con una determinación, y otros son nuestro grupo del SAF
clínico no criterio, o sea, pacientes que solo tienen manifestaciones no criterio. Pero una vez más, parece que el tratamiento fue similar en los dos grupos y que incluso en términos de outcomes materno-fetales han sido parecidos y los pacientes han respondido bien al tratamiento, los pacientes con SAF no criterio. Después, un estudio muy interesante y me parece uno de los más importantes por su metodología, un estudio de un grupo italiano que utilizaron un algoritmo informático, Eureka, para analizar pacientes con, uno de los grupos eran pacientes con antifosfolipídicos en bajo título, y estamos hablando de nuestra definición del percentil 95 a 99 bien seleccionados. Y con este algoritmo han visto que la combinación de aspirina y heparina de bajo peso molecular ha reducido la probabilidad de eventos y de morbilidad obstétrica en el embarazo, que en mujeres con bajos títulos han demostrado algún beneficio en el tratamiento de estos pacientes. Y por fin, y concluyendo, un estudio muy reciente también del grupo de McKinnon, pero ahora intentando hacer un registro retrospectivo europeo, le llaman pacientes con SAF seronegativo obstétrico, pero al final no son bien un SAF seronegativo, son pacientes con anticuerpos no criterio, una vez más. Pero una vez más también han visto que el tratamiento de este SAF con anticuerpos no criterio ha mejorado el outcome obstétrico de las pacientes en comparación con las que no hicieron tratamiento. La verdad es que mirando estos estudios, nos parece que hay algunas partes clínicas y en términos de tratamiento que puede ser importante empezar a tratar a estos pacientes, o que hay algunas partes similares entre los dos grupos, del SAF no criterio y del SAF criterio. Pero les pido alguna precaución y reservas en analizar estos estudios. Sería un tema para una u otra charla, y una charla de 1 hora o 1 hora y media, analizar cada uno de estos estudios, pero la verdad es que hay muchos defectos metodológicos. No es fácil, no es sencillo hacer investigación en estos pacientes, porque son poblaciones muy diferentes, muy heterogéneas, con grupos control que por veces no es sencillo arreglar un grupo control exactamente como lo queríamos. Entonces, tenemos que tener mucha precaución en analizar estos resultados y hace falta de verdad investigación más homogénea y de larga escala en este tema. Y la verdad es que por ahora todo lo que sea tratamiento en estos pacientes se basa en el juicio clínico del médico. Incluso las recomendaciones del año pasado de EULAR para el manejo de pacientes con SAF solo tiene una pequeña referencia al SAF no criterio y habla precisamente del SAF, de las manifestaciones clínicas no criterio obstétricas, hablando de 2 abortos o de morbilidad obstétrica tardía, y lo que dicen, que se puede tratar con aspirina o en combinación con heparina, pero basado en el riesgo del paciente y con un grado de evidencia muy bajo. Por eso, una vez más, juicio clínico del médico. Entonces, lo que estamos ahora intentando hacer un poco para añadir alguna información, estamos terminando una revisión sistemática y metaanálisis de estos y otros estudios que comparan SAF no criterio con SAF criterio. Muy difícil de hacer porque, una vez más, repito, los estudios son muy heterogéneos, muy diferentes, con un N pequeño. Es difícil sacar conclusiones muy categóricas de estos estudios. Estamos también terminando de recorrer 2 datos de una corte nuestra de SAF no criterio, Oporto y Barcelona, y principalmente haciendo una comparación con un grupo control bien establecido, un grupo matched, con lo mismo sexo, edad y
tipo de eventos. Y también estamos analizando, una vez más, los pacientes que solo tienen una positividad, intentar mirar si tiene importancia esta positividad única, y también pacientes con trombofilias idiopáticas, o sea, pacientes con eventos, pero que no tienen nada, ni manifestaciones no criterio, ni anticuerpos criterio o no criterio. Queremos compararlos también con esos pacientes. Y hasta el final del año queremos también en este grupo de pacientes hacer determinaciones de algunos de los anticuerpos no criterio. Por eso esperamos tener algunas novedades hasta el final del año. Muchas gracias por vuestra atención y cuando quieran visitar Oporto serán muy bienvenidos, seguro. Muchísimas gracias, Gilberto. Muchísimas gracias, Gilberto. Bueno, la verdad es que en fin, me ha encantado la presentación. Yo creo que ha sido muy clara, concisa y concreta y además planteando bien cuál es el problema y sobre todo partiendo desde el punto de vista de la práctica clínica, que es lo que nos interesa, ¿no? Claro. Cuando se describió el síndrome antifosfolipídico, a diferencia de otras enfermedades autoinmunes, pues parecía que era casi una de las más sencillas de todas, ¿no? Las trombosis no son relativamente difíciles de diagnosticar, la morbilidad obstétrica estaba muy bien definida en los criterios y los antifosfolipídicos, bueno, pues los tenías o no los tenías. Y a lo largo de los años, bueno, ya desde las primeras descripciones del síndrome se vio que la cosa probablemente no debía ser tan sencilla y que probablemente había bastantes pacientes. No es una situación, como tú has dicho, en la clínica muy infrecuente, sino al revés, ¿no? Que nos encontramos relativamente con frecuencia pacientes en que desde un punto de vista clínico tienen alguna cosa sospechosa o bien desde un punto de vista de laboratorio las, si me permitís la expresión, puñeteras determinaciones a título bajo que no sabemos bien cómo interpretarlas, ¿no? La verdad es que el artículo o el estudio que hemos hecho y que se va a publicar en Autoimmunity Reviews, lo has comentado tú, yo creo que es más útil sobre todo para futuras investigaciones. Igual sí que luego tiene mucha implicación o alguna implicación en la práctica clínica, ¿no? Sobre en qué pacientes sospechar y, en segundo lugar, cómo interpretar las pruebas, los contextos clínicos y si esto se traduce en un mayor o menor riesgo, digamos, de recurrencia trombótica o de morbilidad obstétrica y, por tanto, tratar más o menos o no tratar a estos pacientes. Entonces, yo tenía alguna pregunta. En base, digamos, a los datos, ¿en qué paciente, digamos, tú le pedirías antifosfolipídicos no criterio? ¿En qué contexto clínico le pedirías a un paciente antifosfolipídicos no criterio? Yo diría, primeramente, en los pacientes que tienen manifestaciones no criterio, ahí empezando por esa parte. Y, sinceramente, pienso que vamos a llegar a un punto en que en cualquier paciente que tenga un cuadro dudoso, o sea, una trombosis que no tiene explicación, que tiene morbilidad obstétrica que no tiene explicación, terminaremos pidiendo algunos de esos anticuerpos. No me parece que vamos a tener como un grupo de 10 o 15 anticuerpos, pero los más importantes, yo diría, los fosfatidilcerina, protrombina, quizás también las IgAs de la beta-2 y acicalopina, el dominio 1 y quizás los antianexina, que también parecen tener algún papel. Empezaremos a pedirlos de forma por rutina, casi en pacientes con cuadros dudosos. Porque la verdad es que hace mucha diferencia y estabas diciendo muy bien que parece que el SAF es muy sencillo y efectivamente tratar el SAF no es muy complicado. Tenemos que empezar anticoagulación, punto, y una otra cosa más. Pero la verdad es que cada vez más lo más difícil es cuando no tratar y saber. Esa es la dificultad de tener un paciente que nos llega y tenemos la confianza de decir, no, tiene una determinación o tiene una otra manifestación, pero usted no necesita de tratamiento. Y eso es lo más difícil para nosotros porque siempre tiene un riesgo y pueden retrombosar. Y la otra cosa es que probablemente o quizás una de las áreas en las cuales van a jugar un papel muy importante los antifosfolipídicos no criterio o los antifosfolipídicos criterio pero a título bajo es en el área obstétrica. No sé, me da más la impresión y hay alguna evidencia publicada de que no es tanto su papel o
al parecer no es tanto su papel a nivel de las trombosis, sino sobre todo en la morbilidad obstétrica, ¿no? Y sobre todo en el ORAPS o en el estudio de McKinnon, el dar importancia a antifosfolipídicos no criterio en una mujer con sospecha de morbilidad obstétrica quizás sí que tiene implicación práctica a la hora de tratar o no tratar. El problema es lo que has dicho tú. La mayoría de estos estudios no hay grupo control y por lo tanto no sabemos qué hubiera pasado si no se tratan estas pacientes, ¿no? Igual el embarazo hubiera ido igual de bien o igual de mal. Y será siempre, esa es la parte más complicada. Hay una carta muy interesante que ha salido el año pasado de un grupo de Canadá que ha intentado hacer ensayos clínicos en el área del SAF. Y es muy complicado, porque, por ejemplo, yo soy una mujer que tengo 2 abortos y voy a tener el tercer embarazo. Y me dicen, bien, tenemos un estudio en que puedes hacer esta terapia que todavía no tiene evidencia, pero es muy barata, inocua y puede hacer que funcione. O entonces no vas a hacer nada. ¿Qué va a decir la mujer? No quiero hacer el tratamiento. Si estás accesible, si no es algo experimental. Entonces es muy difícil hacer estudios prospectivos de larga escala en esta enfermedad. Ahí me parece que tiene sentido hacer estudios retrospectivos y registros, pero bien hechos con un buen grupo control, o entonces hacer un poco lo que el estudio Eureka ha hecho, que utilizar algoritmos informáticos para mirar las probabilidades. Tenemos que pensar un poco de forma diferente aquí porque el tradicional ensayo clínico siempre será muy complicado de hacer en estas circunstancias. Muy bien. Abrimos el turno de comentarios y seguro que el doctor Cervera querrá intervenir. Os pediría que le dieseis al icono de levanta la mano si queréis intervenir y así no nos pisamos y yo voy dando el turno. Seguro que, como comentaba Ricard, quiere intervenir y ha pedido la palabra y me gustaría conocer su opinión, la de Ricard, sobre todo acerca, que supongo que lo va a decir, de lo que es la diferencia entre los criterios clasificatorios y la práctica clínica diaria. Y, en segundo lugar, que él está también involucrado en quizás estos trabajos van a tener su influencia en los nuevos criterios de síndrome antifosfolipídico que se están diseñando en este momento. Ricard. Ricard. No et sentim, Mientras esperamos a Ricard, ¿alguien tiene algún comentario más? Sí. Sentiu ara? Sí, perfecte, Ricard. Perfecto. Molt bé, un segon. Em sentiu bé? Sí, perfecto. Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, Gilberto, magnífico. Además, muchas felicidades porque intentas poner orden en el caos. Y el caos es muy difícil de ordenar. Y has hecho un esfuerzo sensacional para intentar poner ese orden. Y como yo creo que ha quedado, se desprende de tu presentación, hay más probablemente vida de síndrome antifosfolipídico en ese caos que quizás en la parte codificada, en la parte ya reglada de criterios clasificatorios. Y eso es debido a que precisamente esos criterios clasificatorios pues son excesivamente restrictivos, clarísimamente excesivamente restrictivos. Incluso los primeros criterios que se elaboraron, que los hizo, pues yo creo que Hughes y Harris lo hicieron sentados en su despacho, eran probablemente más abiertos, más facilitadores de la inclusión de pacientes que los criterios que se hicieron después por un grupo de expertos basados en la experiencia. No hubo ningún estudio epidemiológico para realizar, o estadístico, para realizar aquellos criterios, ¿no?
y eso fue tanto en Sapporo como en Sydney. De hecho, en Sydney yo recuerdo que hicimos pues muchos esfuerzos para incluir más manifestaciones clínicas, muchas revisiones sistemáticas como las que estás haciendo tú, de muchos aspectos. A mí, por ejemplo, pues me encargaron el área de manifestaciones cardíacas, sobre todo valvulares, y fue aquello que se dice picar piedra. Fue luchar contra lo imposible. Al final, pues se pensó que nada de lo nuevo que se proponía pues tenía suficiente peso como para ser incluido en aquellos criterios clasificatorios. Y entonces los criterios clasificatorios de Sydney son prácticamente iguales a los de Sapporo. Hay muy poca variación, los anti-beta 2 y poca cosa más. Pero seguía estando fuera, seguía estando en ese caos que le digo, probablemente una grandísima cantidad de pacientes. Entonces yo espero que eso cambie ahora. Precisamente estamos haciendo un trabajo ingente que es liderado por Stephen Swilly desde el European Forum con Antiphospholipid Antibodies y Doru Kerkan desde el APS Action en la creación de los nuevos criterios clasificatorios basados ahora sí en un proceso estadístico, epidemiológico, metodológico, formal, muy serio, bastante similar al que terminó hace poco con el lupus y que dio lugar a los nuevos criterios clasificatorios que aparecieron el verano pasado. Entonces, esperamos que con estos nuevos criterios ya bien validados, bien realizados, el mundo del caos se reduzca, como mínimo un poco, ¿no? Y entren muchos de esos pacientes dentro de los nuevos criterios. Serán criterios, pues también con suma de puntos, similar a los del lupus. Entonces, yo lo que un poquito te conminaría es a trabajar rápido. Ya sabéis yo que me gusta siempre poner presión e insistir en que hay que seguir trabajando, preparar los papers para la tesis y en tu caso, pues urge más porque probablemente en unos meses tengamos terminados ya los nuevos criterios clasificatorios. Estamos en una fase 4 de validación. De hecho, ayer con Giuseppe, que le veo ahí al lado de Gerard, estuvimos ya acabando de perfilar cómo va a ser nuestra colaboración para esa fase 4 de validación de los nuevos criterios. Y por lo tanto sería muy importante que tú tuvieras tus trabajos preparados, ese estudio de los pacientes no criterio de Oporto y de Barcelona a punto lo más pronto posible. Todo esto, de hecho, será pues un poquito más de literatura pre-aparición de los nuevos criterios que seguro van a incluir muchos de estos aspectos que tú has comentado, ¿no? No vamos a perder el tiempo. A veces alguien dice, pues esperemos a que salgan los nuevos criterios y ya veremos. No, lo que tú estás aquí ahora trabajando nos va a ser útil en el brainstorming que estamos haciendo y después, en la fase después de la aparición de los nuevos criterios, siempre habrá que hacer estudios en vida real para confirmar, para revalidar aquellos criterios. Por lo tanto, si aquí tenemos pues varias cohortes bien preparadas de pacientes con SAF, digamos, no criterio, que son lo que tú estás preparando, pues probablemente cuando tengamos los nuevos criterios oficiales, pues nos sirvan estas cohortes para revalidarlos. Por lo tanto, adelante y a seguir trabajando un poquito más rápidos, a ver si lo podemos hacer. Y luego, pues, un poquito pues, respondiendo a la pregunta de Gerard y insistiendo en algo que yo remarco siempre, estos criterios, los nuevos, los viejos, los de Sapporo, los de Hughes en el 83 o en el 84, los vamos de todas formas a seguir utilizando
básicamente para los papers, para los estudios, para los ensayos, pero en la vida real, en la práctica clínica, tenemos que seguir siendo probablemente más proactivos en cuanto a tratar a los pacientes en base al criterio clínico experto. Por lo tanto, yo estoy pues absolutamente convencido que ahora, como cuando salgan los nuevos criterios, pues tendremos ahí delante nuestro a pacientes que no sé si cumplirán los nuevos o los viejos, pero que desde un punto de vista clínico creemos que se tienen que tratar pues con anticoagulación, o se tienen que tratar con antiagregación, o se tienen que tratar con heparina, porque insisto también, otra cosa que insisto muchas veces, el poner una etiqueta de síndrome antifosfolipídico cumpliendo criterios clasificatorios o no, no es equivalente a poner un tratamiento o poner otro. El tratamiento también tiene que ser valorado, lo mismo que la discontinuación, el parar, el suprimir el tratamiento, tiene que ser valorado pues, independientemente de estos criterios clasificatorios. Tanto ánimo y muy adelante. Adelante. Bueno, Gilberto, no estaba previsto esta presión, pero... No, ya lo sabíamos y me parece bien. Muy bien. ¿Algún comentario más? Yo, aprovechando que entre los asistentes a la reunión está Albert Pérez, del Laboratorio de Inmuno, y dado que muchas de las sesiones de anticuerpos, precisamente le quería preguntar a él sobre la dificultad esta que a veces nos dan, que nos reporten, digamos, títulos no criterio, ¿no? O títulos bajos o títulos altos. Y supongo que para ellos también algunas veces la interpretación de los resultados debe ser difícil. Albert, ¿algún comentario? ¡Oh! Nos vamos a tener que esperar a que le compren un micro al doctor Albert en el laboratorio de Inmuno. Lo siento mucho. Bueno, ¿algún comentario más? ¿De algún asistente? Vale. Bueno, pues si no hay ningún comentario más, lo dejamos aquí, si os parece. Enhorabuena otra vez, Gilberto, por todo el trabajo que has hecho, por todo el trabajo que te toca hacer rápido. Y nada, pues en fin, estaremos en contacto. Ricard, volies dir alguna cosa? Només recordar a tothom que aquesta tarda també inaugurem els Grand Rounds, reprenem els Grand Rounds. Esteu tots convidats, he enviat e-mails i per altres vies s'han enviat. Recordeu el Grand Round i aquesta tarda tenim Grand Round no només de MAS, d'autoimmunes, sinó també de nefro amb casos interessantíssims. Per tant, us esperem també a tots connectats a les 3:30 via videoconferència al Grand Round. Molt bé, pues Gilberto, nos seguimos viendo y ya discutiremos del tema. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Y hasta esta tarde al resto de los asistentes.